Dios les bendiga, amados hermanos. Nuevamente estamos aquí en este bonito estudio que estamos analizando acerca de los temas que estamos viendo los domingos. Y hoy nos toca ampliar un poquito, ¿verdad? O aclarar algunos puntos acerca del tema que vimos el domingo antepasado, acerca del tema de las 4 necesidades absolutas basadas en Mateo capítulo 16, versículo 21, cuando dice el Señor Jesús: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando nosotros desglosamos este pasaje, vemos claramente 4 necesidades absolutas, las cuales menciona Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Sabemos que esos son los evangelios sinópticos, y en ellos nosotros vemos esa similitud en las que se nos marca que era una necesidad que el Señor Jesucristo subiera y entrara en Jerusalén. Decíamos el domingo, ¿verdad? Hablamos acerca de toda la profundidad de lo que es Jerusalén, de dónde viene, como desde la antigüedad, libro de Génesis, con Abraham, con Melquisedec, y estuvimos hablando ese punto. Pero yo quisiera que ampliáramos un poquito más el verso 21 con respecto a lo que el Señor dijo con respecto al punto más importante, que es la resurrección de Jesús, y que es el que me gustaría tocar, porque ahí es donde está la base de todo el cristianismo. De tal manera que si hubiera alguien que pudiera demostrar que Cristo no resucitó, no solamente con suposiciones, sino de una forma verídica, pues el cristianismo se vendría abajo. Por eso quisiera yo ampliar un poquito más sobre ese punto, porque a partir de ese momento Jesús comenzó a declarar verdades profundas y difíciles del plan y de la obra divina. También que en ese verso 21 Jesús nos revela el plan de Dios que continuaba para su vida, y dentro de ellos su muerte y su resurrección. Así es que yo quisiera ampliar un poquito más sobre la resurrección, y yo quisiera que hiciéramos las preguntas que hicimos el domingo y las contestáramos. ¿Para qué resucitó Jesús? Número 1, para que se cumpliera la profecía. Juan capítulo 20, versículo 8 y 9. Juan capítulo 20, versículos del 8 al 9. Dice la Escritura: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, pues aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí vemos nuevamente esa palabra, ¿verdad? Una necesidad. Era una necesidad que Él resucitara, porque había una profecía que había que cumplirse. ¿Para qué más? Para que se cumpliera su palabra, porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, en el versículo 25 y 26, Jesús había declarado precisamente su muerte y su resurrección. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, dice la Escritura: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así es que ahí vemos claramente que el Señor Jesús había dado una palabra que tenía que cumplirse, y por eso Jesucristo tenía que resucitar, para que se declarara y se viera fehacientemente que Él era todo lo que Él había dicho que Él era, para que también nosotros resucitáramos. Dice en la primera carta del apóstol Pablo, escrita a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:14, aquí nosotros vemos ese principio. Dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en Él. Así es que nuevamente vemos que el Señor Jesús, ¿verdad?, había declarado esa palabra de la resurrección, porque era una bendición también para nosotros, porque nosotros también está dicho de parte de Dios que vamos a resucitar. También para que tengamos esperanza. En la primera carta del apóstol Pedro, que bueno, nosotros vemos
más adelante cómo hubo una situación con él, pero Pedro también, él siendo testigo de Jesucristo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nosotros ahí vemos ese principio de que nosotros tengamos esperanza. Para eso resucitó Jesús. Dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces aquí vemos claramente eso. Dice: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. De tal manera que es a través de Jesús que nosotros tenemos esa esperanza. Pero también la Escritura nos enseña que es para que vivamos para Él. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, en el versículo 14 y 15. Dice: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si alguno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces aquí vemos que el Señor nos muestra que Él resucitó para que vivamos para Él. También para destruir el imperio de la muerte, que es importante este punto. Jesucristo resucitó para destruir el imperio de la muerte. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 21, dice: pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así es que el imperio de la muerte es derrotado por la resurrección de Jesucristo. También para liberarnos de la esclavitud del pecado por la vieja naturaleza. Dice Romanos capítulo 6, versículos del 5 al 6. Romanos capítulo 6, versículos del 5 al 6. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así vemos este punto tan importante, que nuestra vieja naturaleza y la esclavitud del pecado es quitado. Pero también Él murió o resucitó también para nuestra salvación. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice la Escritura: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo. Y también dice Hechos capítulo 26, Hechos 26, versículo 22 y 23, Hechos 26, 22 al 23, dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Así es que la resurrección de Cristo fue dada por Dios a través de Cristo para nuestra salvación, pero también para que nosotros pudiéramos resucitar, para que, todos los muertos pudieran resucitar, y nosotros al resucitar también los podamos juzgar. Sí, porque nosotros estaremos en ese tribunal del juicio de Dios, y dice Apocalipsis 20, del 12 al 13, dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios.
Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es que, como vemos en la resurrección, todos van a estar presentes y nosotros estaremos ahí. Pero también para librarnos de la segunda muerte. Por eso dice Apocalipsis 20, versículo 6. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Así que fue realmente un aspecto necesario el triunfo, y para la gloria de Dios, la muerte y la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es el fundamento de nuestro evangelio, es decir, quien cree verdaderamente que Jesucristo cree en su resurrección, es que él puede tener esa vida eterna. Por eso dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 9, ¿verdad? De hecho, desde el 8 dice más, que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios lo resucitó de los muertos, entonces serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Entonces vemos una confesión de fe, una convicción y certeza de creer en la resurrección de Jesucristo, porque Dios lo resucitó de los muertos. Entonces dice que seremos salvos. Y por último, quisiera que analizáramos estos versículos de 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo habla acerca del Evangelio, y nosotros vamos a encontrar cosas muy importantes aquí en 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo dicta acerca del Evangelio. Dice Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 11, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta declaración conforme a las Escrituras está hablando de las profecías que habían hablado acerca del Mesías. Específicamente Isaías capítulo 53, donde habla del sufrimiento del Mesías. Pero el pueblo de Israel, por su corazón cauterizado, por no tener un entendimiento de las cosas de Dios y tener incredulidad, fue que cuando el Mesías vino al mundo no lo recibieron. Dice Juan capítulo 1, que cuando Cristo aparece en el escenario de la vida, siendo Él el autor de todas las cosas, el creador, porque dice la Escritura, en el principio era el Verbo, Juan 1:1, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ese estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que se ha dicho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Dice el verso 9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo, dice, no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio eusousia, ¿verdad? Potestad, derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Así es como se da testimonio de que Jesús vino a este mundo, cumplió un propósito en la vida, y en Mateo capítulo 16, Él estaba anunciando ese propósito que se iba a cumplir a través de 4 necesidades absolutas, que si no hubieran ocurrido, como dijimos el domingo, la obra de redención de Jesucristo a través de su sufrimiento, su muerte y su resurrección, subiendo a Jerusalén, la ciudad de la paz, es decir,
a hacer la paz en la ciudad de La Paz, no hubiera tenido entonces ningún propósito que nosotros estuviéramos aquí reunidos. Pero Jesús, que es bueno y misericordioso, nos muestra a través de esa gracia, esa misericordia, de su muerte y su resurrección y sufrimiento, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura en Romanos, que nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el capítulo 2 se había declarado que la ira de Dios estaba sobre todos aquellos que hacen impiedad. Y se mencionan 23 pecados del mundo, de los gentiles y del pueblo de Israel. Así que damos gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios por ese don inefable. Gracias a Dios por su bondad y misericordia. Terminemos con una oración, hermanos, agradeciéndole a Dios por ese sacrificio tan maravilloso y porque Jesús en el momento decisivo no renunció al plan de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu sufrimiento, por tu muerte y tu resurrección, que nos ha dado vida, que nos ha hecho renacer una esperanza viva y que nos ha, Señor, dado la vida eterna y la salvación. Padre, gracias por tu muerte en la cruz, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por toda tu bondad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.